no un mérito. ¿Por qué? Porque es que entrar al reino de los cielos no es porque no lo merezcamos, no es porque yo sí hago lo correcto, ¿cierto? O yo soy el consentido de papá, como de pronto el pueblo judío, ¿no? Hoy vamos a tocar ese tema, una parábola muy hermosa. A veces nosotros creemos que somos los únicos. ¿Por qué? Somos el pueblo de Dios. ¿Por qué servimos? Porque somos maestros o profetas, profetas no, porque no hay en este tiempo, no era en la época antigua. Los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Y Jesús sí les dio garrote a ellos, ¿no? Les exhortó fuertemente. Y a veces, nosotros también nos pasa, hermanos. Eso no quedó escrito ahí por casualidad. Entonces, por ello, he titulado este mensaje de esa manera. La entrada en el reino de Dios es un privilegio, no un mérito. Y yo busqué qué es privilegio, ¿no? Más o menos entendemos, pero como para estar más claros, de acuerdo al diccionario, ¿qué es un privilegio? Dice, excepción de una carga, una agravable de una obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional. Amén. Eso es como el privilegio de poder servirle aquí a papá Dios. Eso es un privilegio, es un honor, hermanos. Servirle a Dios es lo más hermoso, hermanos. Así sea limpiando sillas, barriendo, hermanos, dando consejería. Las hermanas más de edad dice que enseñen a las más jóvenes. Eso también es un privilegio, hermanos. Llegar a esta edad ustedes con sus esposos y ser testimonio para esos jóvenes que ya no se quieren casar, quieren pasar ese rato, ¿no? Alegres, sin ninguna restricción ni nada, ¿no? Nada que los obligue. Si no me gusta me voy, pero Dios no quiere eso. Amén. Entonces, ¿sí entendimos la cuestión del privilegio? Amén. Excepción de una carga, un gravamen de una obligación, de una carga o un gravamen de una obligación. O sea, es un privilegio cuando usted le dicen, de pronto en el trabajo, a Jorgito le dicen, tiene que hacer 5 horas de viaje, ida y regreso, de a 2 horas y media para allá y 2 de para acá. Pero de pronto llegan y le dicen, no, Jorgito, ¿sabe qué? No trabaje sino 2 horas, lo necesitamos aquí, que vaya otro y haga sus días. Eso ya es un privilegio, ¿cierto? Amén. Cuando yo le digo aquí a los hermanos, venga, hermanos, me colaboran en la dirección, me colaboran en el aseo. Eso no lo tengamos por poco, hermanos. Amén. Porque delante de Dios es grande. Amén. Aleluya. Bueno, entrar en el reino de Dios es ser privilegiado, no porque nos lo hayamos ganado de alguna forma. Amén. No es que nos hayamos ganado entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor nos advierte contra 3 actitudes equivocadas. Quiero que las tengamos muy presentes. 1. No sentirse superior debido a una tarea o posición afortunada. No sentirnos ¿qué? Superiores. Entonces, no de pronto, lo he dicho yo, inflar la pechuga. ¿Por qué? Porque estamos aquí sirviendo al Señor. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque hoy en día eso sí que se ve. Los grandes hombres que se dicen ser hombres de Dios. Pero la grandeza de Cristo, ¿cómo nos la enseñó? Nació en una casa humilde, en la casa, en un hogar muy humilde, no en un hogar de los estratos más altos, de la nobleza, de la realeza, ¿no? Podía haber nacido allá en Egipto, como Moisés, que estuvo allá, como un faraón, ¿no? Estaba como preparándose para ser faraón.
Y Jesús no vino allá, él vino en una familia humilde y vino y nació en un humilde pesebre. Vino y montó el burrito. Ay, qué humildad la de Cristo, ¿no? Qué ejemplo el que nos da a los servidores de Dios. Yo sí lo he dicho, yo medito en la palabra y digo, wow, se parecen los hombres de Dios de hoy en día, ¿no? Yo soy, no, el gran yo soy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sea toda la alabanza, la honra y la gloria, amén. Bueno, segundo, no dejar de compartir el interés de Dios en ofrecer su gracia a todos. No dejar de compartir la salvación que es a través de Jesucristo, no por normas, por reglas, no porque den dinero o porque pacte, porque hoy en día escucho mucho eso, pacte por su milagro, pacte por sus hijos, pacte por su trabajo y todo es dinero. Eso se llama mercadería del evangelio. Ojalá esos hombres reflexionen y Dios les haga entender que eso no está correcto. Amén. Entonces no dejemos de compartir el evangelio de la salvación, que es por medio de la predicación del evangelio de la salvación en Cristo Jesús. No hay cosa que podamos hacer o dar para ser salvos. Amén. Y tercero, evitar el espíritu de envidia de las bendiciones espirituales de los demás. Eso sí que es difícil, ¿no? Hoy en día muchos se ponen envidiosos porque Dios bendice a algunos con algún ministerio, con algún privilegio, de pronto financieramente o qué sé yo, muchas áreas. Y hay muchos celos. Se pelean por las almas, como si las almas fueran de una congregación o de una religión o de un hombre. Si las almas son de Cristo, aleluya. Nosotros le pertenecemos es al Señor. Y eso sí que tenemos que entenderlo los predicadores. Y esos hombres que nos estamos levantando hoy en día, ¿no? Estamos aprendiendo lo que es servir a Dios verdaderamente. Es un privilegio, es un honor, hermano. Eso no es una profesión. Eso no es para hacerlas del pavo real, para lucirnos, no, hermanos. No. La verdad tenemos mucho que aprender de lo que es la humildad, de lo que Cristo vino a hacer. ¿Sabe cómo fue coronado Rey Cristo Jesús? Con una corona de espinas, ¿cierto? Pero hoy en día se quieren coronar como con coronas de oro y todas esas cosas, ¿no? Aunque van a haber galardones allá en el cielo. Y dice, y sorpresas habrán, sorpresas grandes, porque muchos se creen grandes, pero ¿qué dijo el Señor? Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y basado en eso, quiero que vayamos a Mateo 20, 1 al 16. Mateo 20, capítulo 20, versículos 1 al 16. Y aquí hay un título, dice, los obreros de la viña. Esto es hermoso, hermano. Los obreros de la viña. Amén. ¿Lo tienen ahí? Dice así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y
recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los últimos, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, yo presento esta palabra delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Toma mi mente, mi corazón, mis labios, todo mi ser, Señor, mis pensamientos, Señor. Dirígelos, Espíritu Santo, y sé tú hablando a las necesidades de tu pueblo, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. San Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Hay un pequeño título que dice: los obreros de la viña. Y quiero que entendamos algo, hermanos, porque he escuchado muchas predicaciones sobre esta parábola, pero le dan un enfoque que no están lejos, ¿no? Que no están lejos, pero no están tan acertados como lo que quiere decir la Escritura. A mí me gusta por eso ese título aquí de la congregación, Palabra Viva, porque es que aprendemos a entender lo que quiere decir correctamente la Escritura, a quién va dirigido, en qué tiempo, el por qué, no a lo que yo quiera hacerle entender a ustedes que a mí me parece, ¿sí? Esto es muy importante. Amén. Entonces yo quiero que ustedes entiendan algo. La viña es el reino de los cielos. Amén. Primero, la viña es el reino de los cielos. El dueño de la viña es Dios. Amén. Los obreros, nosotros. El denario. ¿Cuál es el denario ahí en esta? ¿Cómo? Aquí está hablando de... No estaba hablando de diezmos. Estamos hablando de que contrataron a unos obreros y les pagaban un denario, desde el comienzo hasta el final. Amén. El pago del hombre. El pago de su salario. Entonces, esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Amén. Esta parábola, hermanos, tienes que ver con el pueblo de Israel. Lo podemos traer a esta época, claro, mis hermanos. Y ahorita de pronto voy a darles una pequeña como introducción a esta época, pero primero voy a hablar de lo que correctamente quiere decir esta palabra. Amén. Bueno, entonces en el versículo 1 al 3 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces salió aquel padre de familia, salió a la plaza, vio los que estaban listos en la plaza para ir a trabajar en las viñas, ¿cierto? Entonces los contrató, ¿sí o no? ¿Aquí lo dice o no lo dice? Sí. Que salió por la mañana a contratar sus obreros para su viña. Dice 2: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Luego el 3:
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces, la hora tercera era alrededor de las 9 de la mañana. Recordemos que el horario, el calendario de los judíos no es el mismo de nosotros, amén. Y los horarios que ellos tienen allá no es como nosotros lo manejamos en nuestra cultura colombiana. Entonces, la hora tercera era alrededor de las 9 de la mañana. Ahora vamos al versículo 4. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ya los contrató más tardecito, ¿no? No les dijo cuánto, pero también quiso darles trabajo, ¿no? Entonces, esos trabajadores diferentes a aquellos del versículo 2 no tenían contrato. Ellos solo confiaban en el hacendado. Los primeros fueron con contrato. Se parece a las empresas de hoy en día, ¿no? Que contratan a algunos empleados por la empresa a contrato indefinido, a término fijo. Bueno, hay muchos contratos, clases de contratos, ¿sí? Hoy en día. Y así mismo estaba pasando en aquella época, pero lo que valía en esa época era más la palabra que un documento. Entonces los primeros fueron contratados por un contrato hecho. Bueno, yo les voy a pagar el día a tanto. ¿Quieren trabajar? Sí. Pues vayan a mi viña a trabajar. Luego llegó otra vez el padre de familia a contratar más gente. Más tarde yo les digo: ¿quieren trabajar? Sí, claro, queremos trabajar. Bueno, vayan a mi viña, yo les pagaré lo que sea justo, lo que a él le parecía justo. Amén. Vamos en el versículo 5 ahora. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Amén. La hora sexta era alrededor del mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde, según que el horario judío. Amén. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Ahora vamos al versículo 6 y 7. Vamos a leer. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén. Mire lo que dice aquí. Los primeros 6 y 7, la hora 11 era alrededor de las 5 de la tarde, según el calendario, el horario, calendario y horario judío. Amén. Ellos, entonces, la hora novena, entre las 9 a las 3 de la tarde. También los contrató y les dijo: vayan y les pagaré lo que sea justo, ¿cierto? Vamos al versículo 8 al 15. Esto empieza a ponerse bueno, ¿cierto? ¿Estamos aprendiendo? Me alegra, hermanos, porque yo también estoy aprendiendo cada día para la gloria de Cristo. Entonces, versículo 8 al 15. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Qué bendición, ¿no? Qué privilegio. Por eso les digo que la entrada en el reino de Dios es un privilegio. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y el 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Amén.
Los primeros trabajadores se quejaron de que sus salarios fueran los mismos de aquellos que habían sido contratados más tarde. Sin embargo, el propietario no los había engañado. Todos recibieron la suma acordada por su trabajo. Los primeros trabajadores protestaron porque ellos eran malos en sus apreciaciones. Su patrón era soberanamente generoso. Vemos aquí la envidia, ¿cierto? El egoísmo. Aquel patrón era muy generoso y misericordioso. Prácticamente un denario era como al jornal que vivía la gente en el tiempo antiguo, ¿no? O como pagan en los campos, les pagan determinado dinero por todo el día de trabajo, ¿no? Imagínense que sale a las 9 de la mañana, los contrata primero pues por todo el día, pero como tal vez este hombre tenía demasiado dinero, según la historia, ¿no? Según la historia, porque esto es tipología del reino de los cielos, amén. Entonces contrataba a quien quería la hora que quería y les pagaba el mismo salario. Él quería ser bueno, veía la bendición. Entonces los otros les dio envidia, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En el contexto de Mateo, aquí donde estamos, los trabajadores con el contrato representaban a Israel, al pueblo de Israel. Eso es lo que quiere decir. Los primeros que tenían contrato, aquí están representando al pueblo de Israel, que eran los del pacto. Amén. Entonces por eso ellos se sintieron grandes, ¿cierto? Mejor que los otros que no tenían contrato y les pagaron lo mismo. A los de las 9 de la mañana, a los de mediodía, a las 3 de la tarde y 5 de la tarde. Entonces dijeron, ¿cómo así? Este patrón tan injusto. Pero los injustos eran ellos porque no tenían un buen corazón como aquel hombre, ¿cierto? Entonces, aquí en este contexto vemos que el contrato representaba al pueblo de Israel. Ellos tenían la promesa y el pacto. Quiero que vayamos ahí en Romanos 3, 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. ¿Lo tienen ahí? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Si los judíos son condenados junto con los paganos,